A las 4:13 de la madrugada, me despertó el sonido del portazo de un taxi. No suelo despertarme con nada, pero esa noche algo me hizo abrir los ojos. Me asomé por la ventana del salón, y ahí estaba Clara, mi mujer, bajándose del coche con los tacones en la mano, el pelo despeinado y la cara que no traía ni sueño ni vergüenza. No entró por la puerta principal. Caminó hasta el garaje, lo abrió con cuidado y entró por la puerta trasera, como si fuera una ladrona en su propia casa. Yo no me moví. Solo me quedé en silencio, de pie, descalzo, en el pasillo, escuchando cómo se quitaba los zapatos, cómo abría la nevera, cómo se servía un vaso de vino como si fueran las 5 de la tarde y no las 4 de la mañana. Tardó unos minutos en subir. Cuando lo hizo, yo ya estaba en la cama, de espaldas, con la respiración controlada. Se metió al baño. Se duchó. Se cambió. Y luego, como si nada, se deslizó bajo las sábanas, sin decir una sola palabra. Al día siguiente, dejó un ticket en el bolsillo del pantalón que se quitó antes de dormir. Un ticket de hotel, fechado a las 21:47, con una habitación doble y el desayuno incluido. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que al lado del número de habitación, alguien había escrito un nombre. No un nombre de persona, no una palabra. Repetimos. Ni gracias, ni te quiero, ni una inicial. Solo esa palabra. Repetimos. Ahí empezó todo. Aquel sábado fingí que todo estaba bien. Le preparé café, como siempre. Tostadas con tomate y un poco de jamón, que era lo que le gustaba. Ella bajó con cara de resaca, aunque nunca admitía que bebía más de 2 copas. Dijo que había sido una cena larga, que se quedaron hablando de un proyecto nuevo, que uno de los jefes se estaba planteando abrir una sede en Málaga y que eso le tenía la cabeza dando vueltas. Yo asentí, como si nada, le puse el café en la mesa y cambié de tema. Le pregunté si quería que pasáramos por casa de mis padres ese domingo, pero dijo que no, que tenía que trabajar en unas presentaciones. Fingí no notar que llevaba el mismo bolso que no usaba desde hacía meses, ese que solo sacaba cuando quería salir con estilo, como decía ella, y que olía a perfume caro, uno que yo no le había regalado nunca. Durante la tarde salí a caminar. No porque necesitara hacer ejercicio, sino porque no podía estar en esa casa con ella mirándome a los ojos como si no pasara nada. Me fui al centro, recorrí calles sin sentido, me senté en un banco frente a la plaza del ayuntamiento y estuve ahí como un imbécil mirando pasar a la gente. Había una pareja sentada a mi lado, unos críos de 20 y pocos, riéndose como si no existiera el mundo. Me dieron asco. No ellos, sino la imagen que me reflejaban. Yo también era así con Clara. Hace años, sí, pero lo fui. Hasta hace poco pensaba que lo seguíamos siendo, que simplemente el tiempo había limado los bordes de esa euforia constante. Ahora me daba cuenta de que había confundido costumbre con estabilidad. Esa noche, mientras ella decía que iba a seguir trabajando, me quedé en la cocina limpiando lo que ya estaba limpio. Quería que pensara que no sospechaba nada, que seguía en mi papel de marido predecible, el que no pregunta, el que confía. Y funcionó. Me besó la frente antes de subir al despacho y se encerró durante más de 1 hora. No subí, no la espié, no revisé su ordenador ni su móvil. No necesitaba hacerlo. Me bastó con un detalle, había dejado la chaqueta colgada en el respaldo de una silla, y al meter la mano en uno de los bolsillos buscando mis auriculares, encontré una tarjeta de acceso. No era de su oficina. Era del Hotel Luján, en la calle de La Paz. La miré durante 10 segundos exactos. La tarjeta tenía una cinta negra por detrás y una pegatina blanca con un número, 508. No decía más. No hacía falta. Me senté en el sofá con esa tarjeta en la mano, con el corazón golpeando en las costillas como si estuviera escapando de algo,
y no podía pensar con claridad. Pensé en llamar al hotel, en preguntar por ella, en hacer algo inmediato, pero me contuve. Sabía que lo mejor era mantener la calma y esperar. Al día siguiente, cuando dijo que saldría un rato a caminar porque necesitaba despejarse, la dejé ir. A los 10 minutos salí detrás de ella, sin que me viera. No era fácil seguirla sin parecer un loco, pero tampoco fue difícil. Ella no pensaba que yo fuera capaz de eso. Caminó unas 5 calles y se metió en un coche que ya la esperaba. No vi al conductor, pero no me hizo falta. El coche no era un taxi. No tenía matrícula de empresa ni logo de VTC. Era un coche particular, gris oscuro, con los cristales tintados. Se fueron y no lo seguí. Me volví a casa. Esa misma noche reservé una habitación en el Hotel Luján. Pedí la 508, pero me dijeron que estaba ocupada. Pedí entonces una en el mismo piso, no importaba cuál. Me dieron la 506. Pagué en efectivo y sin dar mi DNI, diciéndoles que lo había olvidado y que volvería más tarde con él. Era mentira. Solo quería ver con mis propios ojos. Subí por el ascensor, abrí la puerta de mi habitación y me asomé por la mirilla. Me quedé ahí 10 minutos, con el oído agudizado, esperando cualquier sonido al otro lado. Nada. El pasillo estaba en silencio. Pero olía a perfume. A ese mismo perfume que Clara no usaba desde hacía meses. Volví a casa con el estómago encogido. Esa noche no dormí. Cuando ella regresó, cerca de las 12, fingí estar dormido. Me besó en la mejilla y se metió en la cama como si nada. Le temblaba el pulso, o al menos eso me pareció. No sé si de nervios o de culpa. O si simplemente hacía frío en la calle. Me giré para mirarla. Me preguntó si estaba despierto. Le dije que no. A la mañana siguiente decidí no actuar como un imbécil herido. Tomé un cuaderno viejo que tenía guardado en el cajón de la mesilla y empecé a escribirlo todo. Cada hora, cada salida, cada frase rara. No porque pensara hacer una denuncia ni porque me interesara tener pruebas. Era por mí. Para no volverme loco. Para saber que no me lo estaba imaginando. 2 días después volví al hotel. Esta vez pedí una copa en el bar del vestíbulo. Me senté cerca del ascensor y esperé. A las 19:23, bajó del ascensor Clara. No me vio. Llevaba un vestido negro que yo no le había visto nunca y unos tacones que sabía que solo se ponía cuando quería impresionar. Caminaba al lado de un tipo que no conocía. Alto, pelo corto, camisa blanca, sin corbata. No se tocaban, pero caminaban demasiado cerca. Rieron algo, y luego salieron a la calle como si fuera su rutina. Me terminé la copa de un trago. Pagué y salí caminando despacio. A esa hora, el centro estaba lleno de gente, pero todo me parecía irreal. Yo no tenía pruebas. No había una foto, no había un mensaje, no había una confesión. Solo tenía mi vista, mis recuerdos, y la certeza absoluta de que mi mujer se estaba acostando con otro hombre. Y eso, créeme, era más que suficiente. Esperé 3 días antes de decirle algo. No porque me faltaran las ganas, sino porque necesitaba que doliera, y no solo a mí. Fingí normalidad, le compré su marca de vino blanco favorita, hice una cena decente un jueves por la noche y cuando se sentó a la mesa me senté frente a ella. Comió tranquila, hablando de una compañera nueva en el trabajo que no sabía usar bien el Excel y que por eso le estaban dando el doble de trabajo. Asentí con la cabeza, escuchando, sin interrumpirla. Me tomé mi tiempo. Cuando terminó su plato, mientras se servía un poco más de vino, le pregunté con voz tranquila si conocía al tipo con el que bajó del ascensor del Hotel Luján. No alzó la vista. Se quedó mirando su copa durante unos segundos,
como si estuviera esperando que me retractara, que dijera que era una broma o que había confundido a alguien. Pero no dije nada más. Solo la miré. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, ahora sí, mirándome. Te vi el martes. A las 7:23 de la tarde. Saliste del ascensor con él. No te tocasteis, pero caminabais tan pegados que a nadie le quedaba duda de lo que pasaba. No contestó. Dejó la copa en la mesa con cuidado. Se acomodó en la silla. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró. Después frunció el ceño y trató de sostenerme la mirada. No sé de qué estás hablando. No hace falta que mientas. No estoy preguntando. Estoy informando. ¿Y qué crees que viste exactamente? Porque si vas a acusarme de algo, más te vale tenerlo claro, dijo con tono seco. Vi suficiente para no tener que inventar nada. Y vi lo justo para saber que no fue la primera vez. Ahí sí bajó la vista. Se frotó la frente con los dedos y suspiró. No era lo que parece. ¿Y qué es lo que parece, Clara? Ilumíname. ¿No te acostaste con él? ¿No pasaste la noche en ese hotel varias veces en el último mes? ¿No dijiste que tenías reuniones y estabas metida en una cama que no era la nuestra? Dímelo, a ver si resulta que todo fue un malentendido. No es solo sexo, dijo entonces, sin rodeos, como si soltara algo que tenía dentro desde hacía tiempo. No estoy feliz. Hace tiempo que no lo estoy. ¿Y eso justifica que te acuestes con otro sin decirme nada? ¿Es la salida fácil? No es fácil. No sabes nada. No sabes lo sola que me he sentido. No sabes cuántas veces he intentado hablar contigo y solo obtengo silencios o respuestas automáticas. No sabes la cantidad de veces que he llorado en el coche, camino al trabajo, deseando no tener que volver a casa. ¿Y todo eso lo solucionaste metiéndote en la cama de otro? No lo planeé. Simplemente pasó. No, Clara. Las cosas no simplemente pasan. No resbalaste y caíste encima de él. Fuiste. Llamaste. Reservaste. Te vestiste. Bajaste la cremallera. No me trates como a un imbécil. Ella golpeó la mesa con la mano. No me hables así. Te hablo como se le habla a una persona que te ha mentido durante semanas. ¿O qué esperabas? ¿Flores? ¿Una palmadita en la espalda? Esperaba que me escucharas sin necesidad de humillarme. Pues llegas tarde. Tú te encargaste de eso solita. Hubo un silencio tenso. Clara se levantó, agarró el plato, lo llevó al fregadero sin decir una palabra. Yo no me moví. Me quedé allí, sentado, con el corazón martillando, pero sin temblar. Cuando volvió al comedor, se quedó de pie frente a la puerta. No es alguien al azar. No es un desconocido. Lo conozco desde hace más de un año. ¿Te enamoraste de él? No lo sé. ¿Pero te acostaste con él? Sí. ¿Más de una vez? Sí. Me puse de pie. Quise decir muchas cosas, pero me contuve. Sentí una rabia muy precisa, no esa rabia ciega que te hace romper cosas, sino la que te afila por dentro, la que te organiza los pensamientos como si fueran soldados en formación. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, casi con miedo. A respirar. No quiero que esto termine así. Pues haberlo pensado antes de abrirte de piernas. No digas eso. Es exactamente lo que hiciste. No lo voy a endulzar. No quiero perderte, Marcos. Ya lo hiciste, Clara. Lo hiciste en la habitación 508. Salí del piso sin mirar atrás. No di un portazo. No grité. No lloré.
Solo caminé hasta el coche, encendí el motor y conduje sin rumbo por las calles de Valencia. Necesitaba tiempo para pensar. Porque la rabia es rápida, pero las decisiones importantes se toman en frío. No regresé esa noche. Tampoco la siguiente. Me quedé en casa de mi primo Raúl, que vive en el barrio de Benimaclet y tenía un sofá libre. No le conté nada al principio. Solo le pedí el favor. Me miró raro, pero no preguntó. A la tercera noche, cuando me vio cenando en silencio y con los nudillos blancos de apretar el tenedor, me dijo que o hablaba o me iba a reventar el estómago. Le conté todo. Sin adornos. Solo los hechos. La habitación de hotel, el tipo, las mentiras, la discusión. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos y luego dijo lo que nadie más se habría atrevido a decirme. ¿Qué vas a hacer? No le contesté al momento. Lo estuve pensando en silencio mientras terminaba de masticar. Luego dije. Voy a devolverle el favor. Raúl me miró con los ojos entrecerrados. Pensó que hablaba de venganza barata, de liarme con alguien por despecho o de subir fotos con otra en redes sociales. Pero no iba por ahí. Lo que yo quería hacer no era para exhibir. No era para que se supiera. Era algo para mí. No por orgullo, sino por justicia. No podía dejar que esto pasara como una mancha más que uno acepta con resignación. Ella había mentido, me había engañado, me había tratado como un mueble mientras montaba su vida paralela. No se iba a ir de rositas. Al día siguiente volví a casa mientras Clara no estaba. Había revisado su calendario compartido del trabajo, donde había apuntado una reunión externa a las 5. Aproveché la ventana de tiempo. Entré, abrí su armario, revisé cada cajón, cada rincón. No buscaba más pruebas. No necesitaba más. Buscaba cosas personales, objetos valiosos para ella. Me llevé varias joyas, unas pulseras heredadas de su abuela que siempre cuidaba con obsesión. También me llevé su portátil del trabajo y el disco duro donde guardaba sus proyectos. No iba a romperlos ni a publicar nada. Solo quería que supiera lo que se siente cuando alguien toca lo que es tuyo, sin permiso, sin consideración. Después pasé por el trastero y recogí una caja de fotos nuestras, las del viaje a Oporto, las de cuando nos fuimos de camping con sus padres, las del día de nuestra boda. Las puse todas en una bolsa. No las rompí. Las llevé al contenedor más cercano y las tiré sin drama. Al volver al coche, no sentí alivio, pero sí una especie de pausa, como si por primera vez en días pudiera pensar sin rabia en la cabeza. Durante la semana siguiente, hice mi parte con precisión. Cambié mis contraseñas bancarias, saqué parte de mis ahorros y abrí una cuenta nueva en otro banco. Puse en pausa los pagos compartidos y detuve las domiciliaciones automáticas. Dejé de transferirle mi parte del alquiler. Cambié las claves del wifi y del sistema de alarma. Clara empezó a escribirme mensajes pasivo-agresivos, preguntando si ya me había calmado, si pensaba volver, si tenía alguna intención de solucionar esto. No respondí. Solo una vez le mandé un mensaje corto: pide tus propias pizzas. Se acabó el combo. Después de eso, comenzó a llamarme. Un par de veces al día. No contesté ninguna. Luego vinieron los correos. Más largos, más desesperados. El primero decía que me echaba de menos. El segundo, que estaba arrepentida. El tercero, que había sido un error, que no significaba nada, que había sido debilidad, que me amaba. Mentiras. No por lo que decía, sino por el tono. Sonaban vacíos. Sonaban como quien quiere salvar lo que le queda de comodidad, no lo que queda de amor. Hice algo más. Mandé un sobre anónimo a su trabajo. No contenía fotos, ni pruebas del engaño.
Solo una copia impresa de la factura del hotel, con su nombre, su firma, la fecha y la hora. Sabía que no sería suficiente para que la despidieran, pero bastaba para incomodarla. Para que sus compañeros empezaran a hacer preguntas. Para que el rumor circulara. Para que su reputación, esa que tanto cuidaba, empezara a agrietarse. También contacté a su hermana, Carla. Ella y yo nunca fuimos cercanos, pero sabía que tenía una lengua afilada y poca paciencia para las mentiras. Le mandé un mensaje escueto: a Clara le gusta el cuarto piso del Hotel Luján. Que lo sepas. No respondió. No hacía falta. Sabía que eso iba a explotar. La última parte de mi plan fue sencilla. Vendí mi parte de una pequeña inversión conjunta que teníamos en una cooperativa, una cosa pequeña que habíamos montado hace un par de años, y transferí ese dinero a la cuenta nueva. Legalmente, era mía. No tenía que explicarle nada. Con eso pagué 3 meses por adelantado de un nuevo piso en Ruzafa. Un apartamento pequeño, con luz, sin recuerdos. A los 9 días de silencio, Clara apareció en casa de Raúl. Llamó al timbre como si nada. Raúl no le abrió. Me mandó un mensaje diciendo que estaba en la puerta. Fui yo quien bajó. Llevaba una sudadera grande y la cara de no haber dormido bien en días. Solo quiero hablar, dijo. Yo no. No puede acabar así. Ya acabó. ¿Qué vas a hacer? Lo que ya hice. Y lo que sigue. Pero no contigo. ¿Me estás echando? No. Ya no tengo que echar a nadie. Yo me fui. Y tú también, hace rato. Se quedó allí unos segundos. Luego bajó la mirada, se dio la vuelta y se fue sin decir adiós. No la seguí. No volví a mirarla. Me quedé de pie en la puerta viendo cómo se alejaba. La venganza no me dio paz. No lo esperaba. Pero al menos me devolvió el control. Después de la escena frente a casa de Raúl, pasaron varios días sin que supiera nada más de Clara. No llamó, no escribió, no apareció. Pensé que había entendido el mensaje y que, por fin, habíamos entrado en esa etapa donde el silencio pesa más que cualquier discusión. Pero estaba equivocado. El lunes por la noche, mientras yo cenaba solo en mi nuevo piso, sonó el portero. Al contestar, escuché su voz diciendo que necesitaba hablar conmigo. Dudé. No tenía intención de abrirle la puerta, pero había algo en su tono que no sonaba como antes. No había exigencia, no había manipulación. Solo cansancio. Abrí. Entró sin maquillaje, sin peinarse, sin esa actitud que siempre llevaba cuando quería conseguir algo. Se sentó en la silla frente a mí sin pedirme permiso, como si no hiciera falta. Yo no me levanté. Me quedé comiendo, tranquilo, esperando que hablara primero. He estado pensando, dijo, mirando la mesa, no a mí. Me alegro. Yo también. No vengo a pedirte que vuelvas. Ya no tiene sentido. Correcto. Tampoco vengo a justificar lo que hice. También correcto. Vengo porque creo que es necesario cerrar esto. Por lo menos hablarlo bien. Como adultos. No respondí. Le hice un gesto para que siguiera. Ya estaba allí, así que más valía escucharla. Me equivoqué. Lo sabes. Lo admití. Lo que hice estuvo mal. Y lo peor no fue acostarme con otro. Lo peor fue mentirte. Desconectarme de ti sin tener el valor de decírtelo a la cara. Aguanté meses sintiendo que todo entre nosotros era automático, como si estuviéramos en una especie de rutina sin vida. Y en vez de enfrentarlo, busqué una vía de escape. Cobarde. Sí. Pero también humana. Sé que te hice daño. Lo que no sé es si alguna vez vas a perdonarme.
No estoy interesado en perdonarte, dije sin levantar la voz. No porque no seas perdonable, sino porque ya no importa. Ya pasó. El daño está hecho. No me interesa reparar nada. No me interesa entenderte. No quiero reconstruir nada. Esto no es una pausa. Es el final. Ella asintió, sin sorpresa. ¿Te acostaste con alguien más? Preguntó entonces, sin rodeos. No, contesté. Y aunque lo hubiera hecho, no te lo diría. ¿Por qué? Porque lo que hice o no hice después de lo tuyo no te incumbe. Porque ya no formas parte de mi vida en ese nivel. Te sigo queriendo, Marcos. Eso es problema tuyo. Ella se quedó callada, tragó saliva y se levantó. Caminó por el piso como si le molestara que estuviera tan vacío. Miró las paredes, las cajas que todavía no había desempaquetado, el mueble sin montar, y luego volvió a sentarse. No hablaba, solo me miraba. Supongo que esperaba que yo dijera algo. Que me ablandara. Que hiciera algún gesto de compasión. Pero no lo hice. Le ofrecí un vaso de agua solo porque no quería que pensara que era incapaz de un mínimo de cortesía, no porque me importara su sed. ¿Te vas a quedar en este piso? Preguntó al rato. De momento, sí. ¿Y qué vas a hacer con lo del alquiler del otro? Ya no está mi nombre en el contrato. Cambié todo. Los servicios también. Te moviste rápido. Nunca fui lento. Solo que antes no veía la necesidad. Ella soltó una risa corta, amarga. Luego miró al suelo, con los codos sobre las rodillas y las manos juntas, como quien está esperando una sentencia. ¿Qué pasa ahora con el divorcio? Ya lo estoy tramitando. Tienes una cita con el abogado el viernes. Te llegará un correo. Solo tienes que firmar. Sin juicios, sin reparto complicado. Cada uno se queda con lo suyo. ¿Y si no firmo? Lo harás. ¿Y si no quiero? Entonces te vas a enfrentar a algo mucho más feo que una firma. Y no me va a temblar el pulso. Guardó silencio de nuevo. Supo que no estaba bromeando. Supo que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control y no pensaba soltarlo. ¿Y si me arrepiento de verdad? Te puedes arrepentir todo lo que quieras. En tu casa. Con tu conciencia. ¿Y si con el tiempo? No hay tiempo. Ya está. No lo entiendes. No es cuestión de orgullo. Es que no quiero más. No quiero seguir con alguien que, cuando tenía un problema, en lugar de hablarlo, se fue a follar con otro y luego volvió a mi cama. No quiero más conversaciones falsas, más cenas vacías, más miradas que ocultan cosas. No quiero fingir. Me quitaste las ganas. Ella respiró hondo. Por un segundo pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Se tragó las lágrimas, igual que se había tragado tantas mentiras antes. Se levantó, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. ¿Puedo llevarme algo? No. Este es mi espacio ahora. Asintió, abrió la puerta y antes de salir se giró una última vez. Lo siento, Marcos. De verdad. Yo también lo siento. Pero no por ti. Cerró la puerta despacio. No me levanté. No fui a mirar por la mirilla. Solo me quedé allí, sentado, respirando con fuerza, sabiendo que esa fue la última conversación que iba a tener con ella en mi vida. Los papeles del divorcio llegaron firmados al despacho del abogado el mismo viernes por la tarde. No hubo notas, ni correos, ni nuevas llamadas. Nada. Solo el sobre con su firma, con las casillas marcadas tal como habíamos acordado. Clara cumplió su parte. Al parecer, entendió que no había margen para discusiones ni para últimos intentos de negociación emocional.
Cuando el abogado me llamó para confirmarlo, no sentí alivio, ni tristeza, ni satisfacción. Fue más bien una sensación plana, como tachar algo de una lista de pendientes que llevaba demasiado tiempo esperando. Salí de la oficina, caminé hasta el bar de la esquina y me pedí una cerveza sin pensar demasiado. Me senté en la terraza, miré a la gente pasar y por primera vez en semanas me permití respirar sin que todo girara en torno a ella. En los días siguientes me dediqué a poner orden en mi vida. Cambié mi rutina. Me levantaba temprano, salía a caminar, trabajaba desde casa con más enfoque, cocinaba lo justo, sin complicaciones, y poco a poco empecé a recuperar una especie de normalidad. No era una vida emocionante, ni llena de novedades, pero al menos no tenía que vigilar gestos, palabras o silencios incómodos. No tenía que compartir espacio con alguien que me mentía mientras se reía de mis chistes o me decía que me quería. Y eso, por pequeño que parezca, ya era una mejora. Mis amigos empezaron a escribirme más seguido, como si supieran que algo había pasado pero no quisieran preguntar directamente. Algunos se ofrecieron para quedar, para tomar algo, para sacarme de casa. Acepté un par de veces, solo para no quedarme encerrado con mis propios pensamientos, pero la mayoría de las veces preferí la tranquilidad de estar solo. Raúl, que había sido testigo de casi todo, fue el único que entendió que no se trataba de distraerme sino de reconstruirme. Me ayudó a montar los muebles del nuevo piso, a colgar cuadros, a instalar las luces del salón. No hablamos mucho mientras lo hacíamos, pero ese silencio fue más útil que cualquier charla motivacional. Una tarde de domingo, mientras organizaba una estantería, encontré una caja con algunas cosas que había traído sin revisar. Entre ellas había una agenda vieja. Empecé a hojearla sin mucho interés y me encontré con una lista que había escrito 2 años atrás, planes a corto plazo, ideas para reformar la cocina, destinos de vacaciones, libros por leer. En la mayoría de esas cosas aparecía Clara, como parte de lo que quería hacer con mi vida. Me detuve un momento, cerré la agenda y la metí en una bolsa de basura sin pensarlo demasiado. Me di cuenta de que había vivido mucho tiempo con un plan que ya no existía. Y que no tenía sentido seguir arrastrando eso como si aún tuviera alguna validez. Cuando recibí la confirmación oficial del juzgado, me senté frente al ordenador y mandé un mensaje a mi madre. No le había contado nada hasta ese momento. Le escribí lo básico, que Clara y yo nos habíamos separado, que estaba bien, que no se preocupara. Me respondió a los 10 minutos con un mensaje lleno de preguntas, de preocupación, de ofrecimientos. No le respondí de inmediato. Tardé 2 días en contestarle y le dije que todo estaba resuelto, que ya no necesitaba nada, que prefería hablar del tema más adelante. No insistió. Hubo un momento en que pensé que la rabia iba a volver. Fue al encontrar una foto de Clara en las redes sociales. Estaba en una terraza, con amigos, riéndose, con una copa en la mano, como si nada hubiera pasado. La miré durante unos segundos, no porque me doliera verla feliz, sino porque entendí que su mundo no se había detenido. El mío sí lo había hecho, por semanas, por días enteros. El suyo no. Cerré la aplicación y la bloqueé. No quería saber más de ella. No necesitaba saber si seguía con el otro, si salía con alguien más, si hablaba de mí. No me interesaba. Porque esa fue la lección final de todo esto, no hay castigo que valga tanto como la indiferencia. Una semana después de firmar el divorcio, salí a cenar con un par de compañeros del trabajo. La conversación fue normal. Hablamos de cosas que no tenían peso, de series, de precios absurdos de alquiler, de anécdotas del jefe. Me reí. No de forma exagerada ni falsa. Solo me reí. Fue un momento breve, sin drama, sin tristeza de fondo. Fue un recordatorio de que mi vida no se acababa ahí. Que había perdido una relación, pero no la capacidad de estar bien. Y sí,
Clara fue una parte importante de mi vida. No voy a borrar su existencia. No voy a negar lo que vivimos. Pero ya no forma parte de lo que sigue. La traición dolió, me quebró, me obligó a cambiar. Pero también me limpió el camino. Me empujó a una versión de mí mismo que no sabía que tenía. Una que no necesita de nadie más para estar en paz. No estoy enamorado de nadie, no estoy buscando empezar de nuevo, no quiero reinventarme ni escribir frases de autoayuda. Solo quiero vivir tranquilo. Levantarme por la mañana, trabajar, hacer lo que me apetezca y dormir sin sentir que hay algo oculto a mi lado. Eso, al final, es suficiente. Y si alguna vez me preguntan qué aprendí de todo esto, la respuesta es simple, que confiar no es debilidad, pero ignorar los hechos sí lo es. Que perdonar es una opción, pero no una obligación. Y que a veces perder a alguien no es una tragedia, sino una limpieza. Una que duele, pero que libera. Así terminó todo. Sin aplausos, sin reconciliaciones. Solo con una puerta cerrada y otra que, lentamente, empieza a abrirse.